Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no Buen mediodía para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mecha. Y de a poco se empezó. Bueno, hoy con un equipo renovado, porque esto es todo muy dinámico. No nos acompaña Yanina, que bueno, por temas de trabajo va a estar unos días ausente. Pero sí tenemos la compañía de tres personas más. Y bueno, más el entrevistado, que va a ser una cuarta persona. Después, que es Juan J. Monat. Pero estamos acá en estudios con Mayara Andrade. Buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Joaquín Márquez, buenos días. Buenos días, Fede, buenos días, Maya. Bruno Giometti, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar acá debutando. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con algunas noticias, como empezamos siempre. Bueno, en primer lugar, la baja de lo que venimos, por suerte, comentando hace varias semanas. Estuvimos también en el momento más complicado del COVID. Y bueno, la baja de los casos, de menos de 200 casos algunos días. Y tenemos 2.600 enfermos por COVID, cuando en algunos días de hace un par de meses teníamos 5.000 por día, ¿no? Ahora hay 2.600 en total. Y bueno, parece que la vacuna viene ayudando y viene haciendo que podamos empezar a dejar la pandemia atrás, pero sin cantar victoria, porque se viene la Delta y no sabemos qué puede pasar. Sí, felizmente están bajando día a día los casos de fallecimiento por la COVID, pero bueno, sin duda que la variante Delta genera una nueva incertidumbre en este contexto que, bueno, por es lo una menos, incógnita, es como el Uruguay después de Tavares, no sabemos qué. La Delta es como los problemas del liceo que te tocaban, ¿no? Sigue siendo la X. No sé si quieren comentar algo, pueden hablar. Es un momento para comentar sobre esto. Pero bueno, sí, es una muy buena noticia, es un gran avance que ha logrado Uruguay. Para que no digan también de que le damos para atrás siempre al gobierno en todo, la verdad que ha sido un muy buen plan de vacunación, que empezó tarde, y con las críticas que le hicimos durante todo este año respecto a la ausencia de medidas para frenar la movilidad, pero que bueno, en lo que tiene que ver con la vacunación estamos avanzando muy bien. Acá estamos los 4 vacunados, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, bien. Yo soy antivacunas. Yo no me vacuné. No, mentira. A mí me tocó divertir en el hospital militar vacunarme, fue una experiencia. ¿En el hospital militar? Mirá. Yo fui de los primeros, creo que fui el tester del sistema de vacunación. cuando se pudo hacer, creo que no sé, a las 3 de la tarde ya me había anotado. El Me 2 de vacuné. marzo me tocó a mí. ¿El 2 de marzo? El segundo día, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Que eso tenés contacto? Porque soy trabajador de enseñanza media, Claro. en la parte privada, pero eso me permitió anotarme casi que enseguida, y me tocó en el círculo católico, que, Muy bien. bueno, como Al todos final los era religiosos cierto nos tocó ir ahí. A mí me tocó el aeropuerto de Carrasco, así que... como todo. Bueno, yo me vacuné en Pando. Se pueden hacer chistes sobre Pando también, pero son un poco de la década del 80, ¿no? Sí, están de modelo. Están de moda los chistes sobre esa gran ciudad que es Pando. Tengo un amigo que vive ahí y dice que es la ciudad del vicio, pero bueno, no importa. Bien, comenzaron los Juegos Olímpicos. Uruguay con 11 participantes, el mínimo, uno de los mínimos históricos, creo que desde Los Ángeles 84 no se tenían tan pocos atletas, en una situación que es bastante lamentable, el deporte de alto rendimiento y amateur en Uruguay. Bueno, ya sabemos que no clasificamos en fútbol, así que bueno, una delegación menguada, pero con los remeros ahí, tratando de arrimarse a la utopía de las medallas que
bueno, y que compiten hoy, además, hoy de noche. No habían podido, si no me equivoco, no pudieron clasificar en una primera instancia, accedieron a Sí, semifinales. al repechaje. En el repechaje. Como buen uruguayo, repechaje y remándola, ¿no? O sea, realmente una representación más que fidedigna de lo que es el deporte uruguayo. Sí, entraron terceros ahí en el repechaje. Y aparte fue medio por VAR. O sea, tuvieron que mirar la repetición para o sea, los comentaristas de la televisión no pudieron decir en el momento, así que tuvo un poco de suspenso. Pero bueno, esperemos que esto se pueda materializar en una medalla, cosa bastante compleja, ¿no? O sea, es increíble el trabajo que hace el Rowing Club y otras instituciones que trabajan los deportes menores, por decirlo de alguna manera. Pero hay realmente, y no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, un apoyo casi que escaso, ¿no? No hay profesionalización de ningún deportista, salvo los deportes profesionales, que son el básquetbol y el fútbol. Pero bueno, Uruguay es un gran debe que tiene, no sé, es algo para discutir, capaz que en algún momento hacemos un programa sobre el tema, porque bueno, también tiene que ver con las prioridades del gobierno y del Estado, y bueno, sabemos que hasta ahora no ha sido una de ellas, el deporte amateur. Un apuntecito nomás, entre fútbol y básquetbol, fútbol todavía no arrancó, en el básquet allá ya se dio... Fútbol profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, no, el fútbol olímpico que no arrancó todavía. No arrancó todavía y en Argentina y en el básquet allá ya se dio de la primera, ayer 1:40 de la madrugada para Uruguay, se dio de la primera fecha, digamos, en la que jugó Argentina, subcampeona del mundo en básquetbol, que perdió, si no me equivoco, 118-100 con Eslovenia. Y perdió Estados Unidos también, Con Francia. Y perdió Estados Unidos con Francia, así que bueno, la primera fecha ya fuertes sensaciones en el básquetbol olímpico. Argentina con un combinado de perros importante de jugadores de los cuadros chicos del medio local, que además fueron prestados por los cuadros en un acto de arbitrariedad total. Hicieron una lista como de, no sé, como 100 jugadores y terminaron yendo a estos 18. Ni River y Boca prestaron jugadores, ni algunos otros equipos tampoco. O sea, van ahí los muchachos que podían. Más menguado que el Uruguay de los Panamericanos, aquel que incluso salió campeón con jugadores de los cuadros chicos también. Pero bueno, el fútbol olímpico cada vez está más devaluado, ¿no? O sea, a nadie le importa, se hace el mismo año que la Copa América y la Eurocopa. O sea, no sé si o sacarlo, poner, no sé, jugadores amateur, o sacarlo de las edades. A mí me gustaba, una vez había tenido una idea de poner los veteranos que jugaron en la selección y anduvieron bien, de hacer una especie de fútbol de homenaje de jugadores tipo, no sé, Buffon, todo ese tipo de jugadores, pero no sé, habría que buscarle la vuelta para eso. Jugadores de menos de 23 y de más de 37, Ahí va, por ejemplo, me gusta, combinado. Me gusta. Eso podría estar interesante. La vuelta de Paolo Maldini a la selección italiana, que está muy bien físicamente. Sí, Zanetti en Argentina puede seguir rindiendo como... Zanetti está impecable, está igual, siempre el mismo jopo, hace 30 años que tiene el mismo jopo. De hecho, por lo que he visto, está Dani Alves, que tiene 38-39. 39. Ese es el criterio. Guignac, el de Francia, que juega en México. ¿Está Guignac? Está en el plantel y varios veteranos así que lo toman como el último baile, bien, como quien dice. El capitán de Alemania también. Cruce, no sé cómo se pronuncia, capaz que Joaquín, que es experto en el tema. Jugó el Mundial 2014, sí. Le podemos dar además una excusa a Abreu para seguir jugando, tipo que seguramente extraña. ¿Cómo hubiera estado eso? Abreu en la selección, se muere. Se llena, claro, hay que poner un extractor en el Estadio Olímpico por el humo, ¿no? O sea, pero realmente sí, estaría bueno. Lo de Dani Alves está bueno. Y Brasil tiene otro más, que ahora no lo recuerdo. Me suena que es Leandro Damião, pero estoy tirando tremendo frutazo, me parece. No, y tiene el 9 que jugó en la Copa América. Que juega en el Everton, creo. Richarlison. Fue un crack. Un crack Richarlison. Vaya el homenaje para el centro delantero brasilero. Pero la rompió. O sea, nada de vacaciones, vamos por la gloria olímpica. Muy bien. Bueno, hoy todavía no hablamos de eso, pero hoy es 26 de julio y se conmemora un nuevo aniversario del asalto del cuartel Moncada. Y bueno, también valía la pena mencionarlo en este momento en el que Cuba se encuentra en una situación muy complicada, donde, bueno, no sé si muy complicada, mediáticamente muy amplificada, por lo menos.
donde bueno, han habido movilizaciones de protesta y también de apoyo a la revolución, y bueno, es un momento en el que también vale reivindicar esa gesta que fue heroica y que le costó la vida también a algunos jóvenes cubanos en aquel momento, y que fue el inicio, como quien dice, de la revolución. Primero la prisión de Fidel Castro, el alegato "La historia me absolverá", la presión internacional, la liberación y luego la guerrilla que termina con el triunfo revolucionario el 1 de enero del 59, y bueno, vale la pena también mencionarlo. Yo estuve ahí en el 2018, quiero decirlo. Calculo que... Yo quiero comentarles acá en la radio de que Es muy tuve impactante. la casualidad de viajar a Cuba en el momento en que muere Fidel. Sí. De- El micrófono, te digo que hables adelante. Ahí. de despertarme un día, prendemos la tele, empieza tipo un reportaje a Tilio Borón en el que dice, no, porque Fidel fue, y empieza a hablar de Fidel en pasado, no teníamos celular, y mi padre con el que había viajado me dice, qué estúpido, está hablando como si Fidel se hubiera muerto. No. Termina el reportaje, empiezan tipo, no, esto fue una triste noticia para todo el pueblo cubano, y ahí me miré, fue tipo, Fidel murió. Creo que fue tipo 5 horas de silencio directamente. Qué momento ese. Estás en Cuba de vacaciones, te levantás, una noticia tranqui. Igual Se murió Fidel Castro. Igual podemos ir a todos los actos que se realizaron en La Habana, por lo tanto fue bastante emocionante ver la cantidad de gente que había. Sobre todo, además nos quedamos cerca de los estudiantes, por lo tanto nos quedamos con tipo toda la juventud gritando canciones emocionadas, que es tipo de los recuerdos más lindos. Ese que ve a Silvio Rodríguez en Cuba. Mirá. Fue un Bueno, buen viaje. es un gran recuerdo y un gran momento también de la historia para haber estado en Cuba, sobre todo porque, bueno, fueron manifestaciones enormes, mucho más grandes que las de ahora, cuando murió Fidel, y se hizo una caravana desde La Habana hasta Santiago, ¿no? Al revés de lo que había sido, bueno, el avance de las tropas de la revolución, y bueno, y está enterrado allí. Quiero decir, porque vuelvo a repetir que fui. Señalo. No, fui al cementerio también, y bueno, está. Pero bueno, En este contexto tan delicado también, que sin duda el haberse desatado de la pandemia atacó uno de los puntos clave de la economía cubana, como es el turismo, totalmente. Y- Y el ingreso de divisas. incluso. y el ingreso de divisas, y sumado a que el bloqueo también impide el acceso a medicamentos y a poder hacer llegar a la isla insumos médicos y técnicos, han complicado la situación, y bueno, en el marco de esta protesta también se expresa nuestra solidaridad. Sin duda, un pueblo que ha sido muy solidario, particularmente con el Uruguay, pero con muchos países del mundo. En Uruguay se han operado decenas de miles de personas de la vista, gracias a los médicos cubanos. Y bueno, también vale eso, el reconocimiento para la revolución cubana. Y bueno, sin duda lo del bloqueo es algo que se mantiene hace más de 60 años, es criminal. Y bueno, no sé si Bruno, querés decir algo sobre... ¿Es mentira el bloqueo? No, pero sobre el embargo, digamos, el alcance que tiene, si tenés alguna idea, obviamente que tenés. Pero... Sí, obviamente que hablar de la situación de Cuba sin mencionar el bloqueo es engañarse y no tener en cuenta el factor principal por el que está afectado la economía cubana desde hace 60 años y con mayor intensidad desde el gobierno de Trump en adelante, porque el gobierno actual de Estados Unidos no modificó las distintas disposiciones que hacen al bloqueo, que son una serie de leyes que se fueron aprobando, que bueno, impiden a las empresas comerciar con Cuba, bueno, también afectan el propio comercio de empresas con Estados Unidos, y además las empresas quieren comerciar con Cuba, en fin, es una telaraña de disposiciones que afecta a la economía y sin duda que genera dificultades reales, que el pueblo cubano las está sufriendo, a lo que se suma, como decía Joaquín, el tema del turismo, que ha sido como el sector de la economía que permitió dar solución a un montón de gente y permitir el crecimiento económico en las últimas décadas, sobre todo, y que con la pandemia de dólares, ¿no? Claro, el ingreso de divisas por la vía de esta actividad, y bueno, un montón de gente que vive en definitiva de eso. Pero bueno, eso se vio muy fuertemente impactado por la pandemia, y bueno, esos dos elementos
generan una dificultad enorme que, como bien se decía, genera un malestar genuino en algunos ciudadanos cubanos que se manifiestan, pero también es cierto que estas manifestaciones se vieron amplificadas mediáticamente y obviamente que también está de forma amplificada o mentirosa la supuesta represión del gobierno para con las manifestaciones. Si lo comparamos con lo que ha pasado en Colombia, otros lugares de Chile. América Latina, con la cantidad de muertos, la represión violenta que hay, es incomparable con lo que sucede en Cuba, que el mismo presidente va y habla con los manifestantes de forma pacífica, y es otra realidad completamente distinta que a veces los medios no quieren mostrar. Hay una cosa que también no puede soslayarse a la hora de analizar esta situación en Cuba, que es justamente algo que afecta a todo el globo, que es la cuestión de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Algo a lo que nuestro país no ha estado ajeno. Y bueno, capaz que un poco en este segmento la idea es comentar algunos efectos o algunos coletazos de este impacto económico brutal para Estás haciendo un gran enganche, Joaquín. para todo. Que lo estaba pensando ahora hace un rato. Muy bien, muy bien. Un gran impacto económico en todo el mundo, en América Latina en particular, y también en nuestro país. Y bueno, un poco de eso podemos enganchar ahora. Sí, es muy bueno, mientras estoy publicando en Instagram, porque hacemos todo acá, hacemos todo a pulmón y la gente te falta porque tiene que trabajar y bueno, hacemos todo lo que podemos. Sí, no lo presentamos a Bruno porque yo soy un atrevido, pero Bruno es economista, es docente, es investigador del Instituto Cuesta Duarte y bueno, también nos iba a acompañar tanto para comentar ahora la nota con Juan Jaimonat sobre el libro Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en Uruguay de Fugman, que va en el segundo bloque, como para comentar un poco ganadores y perdedores de esta crisis sanitaria, económica, social, que viene afectando al Uruguay. Así que después que no hablamos de Defensor, eso estuvimos mal, su pelea por no descender a la tercera división, pero bueno, ahora sí, presentado más formalmente Bruno, le damos la palabra. Bueno, primero recordar que el día de ayer se cumplieron 45 años de la gran gesta de Defensor, no Defensor Sporting, en aquel momento Del Defensor. Club Atlético Defensor. Por primera vez campeón uruguayo, un equipo que no es Nacional y Peñarol. El otro día leí una tesis de comunicación sobre la fusión de Defensor y Sporting. Tiene, no te digo que es House of Cards, pero tiene sus vicisitudes políticas. Siempre se habla de una fusión exitosa hasta 2020, ¿no? De los últimos 18 meses no hablamos. Pero bueno, ayer se cumplieron esa fecha que para los hinchas defensores es muy importante de esa gesta histórica. Y bueno, entrando en el tema de los ganadores y perdedores de la crisis, que está bien vinculado con lo que después van a hablar con Juan, que bueno, trae un análisis más estructural de la riqueza en Uruguay, un estudio bien importante. Simplemente reflexionar que en general en las crisis del capitalismo se amplifica la desigualdad, en general las crisis tienen impactos heterogéneos en los distintos sectores de actividad, en las distintas clases sociales, en los sectores de la población. En general los que pierden son los trabajadores y los sectores de ingresos más bajos, los sectores que no son propietarios justamente de riqueza acumulada. Y bueno, en esta crisis en la que estamos transitando y esperemos que de a poco saliendo, sin duda que se vio esta característica. Hay algunos sectores que si uno mira lo que fue el primer semestre de 2021, o sea, el principio, digamos, de la salida de la crisis, ya están en un nivel de producción muy por encima de lo que era la prepandemia, o sea, en niveles realmente de expansión muy fuerte. Sectores que siguen muy complicados, sobre todo los que tienen que ver con actividades de servicios asociadas al mercado interno y que obviamente todavía no pudieron recomponer su actividad de forma completa. Y bueno, y algunos sectores de actividad específicos que la crisis no les ha pegado de forma muy importante y que también están dentro de lo que podríamos calificar como ganadores. Para mencionar algunos números rápidamente. Si uno mira las 100 principales empresas exportadoras de bienes en el primer semestre de 2021, o sea, lo que sería el gran núcleo de grandes empresas de la parte de bienes, porque la parte de servicios va un poco por otro lado, pero bien, lo que son las actividades
tradicionales de Uruguay y las que se han venido expandiendo de forma más reciente, el agro, la carne, madera, soja, celulosa, la exportación de arroz, de lácteos. De las 100 principales empresas, 86 son las mismas que había en ese top 100 en 2019. O sea, a los efectos comparativos, una primera cosa que vemos es que las mismas que eran las grandes exportadoras hace 2 años, prepandemia, Siguen siendo ahora parte de ese núcleo de lo que podríamos llamar el top 100. Los Maya Oro. Los Maya Oro, correcto. De esas 86, lo que vemos es que más de 60 están en un nivel de exportación superior al que tenían antes de la pandemia. O sea, ya podemos decir que son ganadores. O sea, no solamente no sufrieron un gran impacto, sino que incluso hasta mejoraron o aumentaron sus... Exacto. Quizás algunas de ellas, algunos sectores en particular, pueden haber tenido alguna baja en los primeros meses del año pasado, sobre todo cuando el impacto fue mayor en China, Claro. Enero, febrero, marzo, abril de 2020, pero en lo que va de 2021 ya empezaron a repuntar a partir de mediados del año pasado y ya en el primer semestre de este año están en niveles de exportación históricamente altos, ¿sí? O sea, mayores que los de los valores históricos que había habido antes de la pandemia, digamos, lo cual es mucho. Tanto en volúmenes, ¿sí? Porque ha habido buenas cosechas de los distintos productos y muy buena producción de carne también, como también por el lado de los precios, porque hay algunos precios de algunos de estos commodities que crecieron mucho. Eso se aprovechó por parte de los productores para tener un crecimiento muy fuerte. Sí, perdón que te corte. Sin hacer ningún esfuerzo adicional para bancar los costos de la crisis, ¿no? Porque en realidad se han beneficiado con esta situación de pandemia, más allá de que no sea quizás exclusivamente por la pandemia, sino que, bueno, hay otros factores, pero sin duda que la pandemia es transversal a todo lo que pasa en el mundo en estos últimos 2 años casi, o año y medio, pero no han hecho ningún esfuerzo adicional para poder paliar los efectos sociales de la crisis, ¿no? Exacto, exactamente. Incluso se puede decir que por el lado del costo salarial, que es una parte importante. Sí, en el caso de los sectores rurales, una parte relativamente menor, por lo menos en comparación con otros sectores, de la estructura de costos, tuvieron una rebaja, porque los salarios en el sector rural cayeron, como en la mayoría de los sectores de la economía, el año pasado, que se implementó una ronda llamada Puente, que implicó una rebaja salarial para el conjunto de los trabajadores, también para los rurales, que en sectores donde igual les estaba yendo bien, digamos, a las empresas. Y efectivamente no hicieron otros aportes más allá de lo que es la tributación normal, digamos, en esos sectores, que quizá en 2021 tributen un poco más porque tienen ganancias mayores que las que venían teniendo, pero sí, no más, se les pide más IRAE, más impuestos en general. Todo esto es importante destacar igual en esta zona donde parece que absolutamente a todo el mundo nos va mal y los sectores que se va bien se invisibilizan. Por lo tanto, la capacidad de una forma de distribuir de otras formas los gastos de la crisis y cómo se paga, si no conocemos realmente qué está sucediendo con los sectores del agro, o al menos no se maneja en el discurso público, hace que sea más difícil plantearlo como una política, la necesidad de que no sean tipo las personas ya perjudicadas por la pandemia que sigan pagando los costos de la crisis en una ronda de consejos de salarios donde se piensa una pérdida de salario real. Exacto. Eso hay que tratar de visibilizarlo justamente por eso, porque si no queda planteado como que, bueno, a todos nos fue mal. Quizá en algunos meses del año pasado, vinculado con el carácter más internacional que tuvo esta crisis, digamos, la crisis fue relativamente generalizada. También en los sectores exportadores hubo una caída el año pasado en algunos meses, pero el repunte fue muy, muy acelerado en estos sectores que bueno, efectivamente les está yendo muy bien y por eso también a veces se habla poco, aunque a veces en los propios diarios que defienden los intereses de estos sectores salen noticias de que les está yendo muy bien. Y sí. Casi alevoso, ¿no? El empresario el diario del país. También capaz que es interesante destacar que fuera de esta situación particular de crisis en pandemia, es algo que suele pasar en las crisis, que también es una forma de sanear determinada forma del sistema económico que permite siempre, a partir de la pérdida de determinados sectores, la ganancia de otros y tipo el reacomodo para poder seguir los siguientes años. Exacto, y eso tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de los puestos de trabajo, que es que
en esta crisis, además de que se perdieron puestos de trabajo por una lógica de cierre de empresas, que las hubo, sobre todo en el sector de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, también las empresas en aquellos sectores donde no les estaba yendo mal o donde había condiciones reales para recuperarse muy rápidamente, igualmente aprovecharon para hacer reestructuras y generar mecanismos de desplazamiento de mano de obra por tecnología, que es algo, digamos, lógico en el marco de los intereses de las empresas en el capitalismo, Sí. pero que el gobierno, digamos, no contribuyó a regular de alguna forma para tratar de garantizar que no se perdieran empleos o que se pudieran generar empleos, por ejemplo, a través de obra pública, los que se perdían por otro lado. Aprovecharon la volada, ¿no? De alguna manera estamos en crisis, pandemia, reestructuramos, echamos gente y la cambiamos por tecnología y en realidad las ganancias eran iguales o superiores. Exacto, y tuvieron ganancias seguramente por las dos vías, por la reducción de los costos Claro. y por el aumento de las ventas, y no terminaron generando eso que el gobierno tanto dice, de que los Maya Oro generan empleo y traccionan la economía, sino que ese aumento del empleo todavía no se vio. Hay una pequeña recuperación este año, pero si comparamos, digamos, con el pozo en el que caímos el año pasado al inicio de la pandemia, pero todavía el empleo está por debajo de los niveles de 2019, a pesar de que el salario también cayó, o sea que Sí. se cumplió eso de que no se cumplió, mejor dicho, eso de que si el salario cae, se mantienen los empleos. La realidad fue que el salario se disminuyó un poco en base a ese argumento de que eso iba a permitir que el empleo no cayera, y el empleo también cayó porque no hubo mecanismos sobre todo de garantizar, de que las empresas se comprometieran a que se le daban determinados beneficios si se mantenían los puestos de trabajo, o Claro, que como estímulo al sector. claro, al sector. sino que se daban simplemente esos beneficios suponiendo que eso iba a contribuir a que el empleo no cayera. Capaz que en Cosa algún que sector no cayó, no terminó pero en la sucediendo. generalidad, sin duda que hubo una disminución muy fuerte, que todavía estamos más de 30.000 puestos de trabajo por debajo de lo que eran los niveles de 2019. Que ya había habido una reducción de la gente que estaba trabajando también en los años anteriores. ¿no? Exacto. Bueno, y yendo a eso, perdedores de la crisis. Y bueno, los perdedores de la crisis Creo son que, la gran mayoría. intuitivamente. Sí, todos los que nos están escuchando probablemente, Nos o la estamos gran viendo. mayoría. Si tenemos algún oligarca que nos está escuchando, estamos abiertos a los chivos y no hablaremos mal de sus empresas. Eso. Pero bueno, en el caso de los asalariados, haciendo un análisis más de clase puramente, se ve muy notorio, ¿no? Porque los asalariados en general perdieron poder de compra, hubo una caída generalizada del salario real. Hubo también una caída en particular en el sector público, porque el ajuste salarial de enero de 2021 fue de 4%, 4 y algo, muy por debajo de la inflación. Y bueno, eso también tira para abajo lo que son los ajustes de las jubilaciones, que ya en enero de 2021 también, por primera vez en 15 años, tuvieron un ajuste por debajo de la inflación, o sea, una pérdida de poder de compra. Pierden también las personas que reciben prestaciones del Estado, prestaciones del MIDE, porque todas esas prestaciones también pierden valor real, Sí. en tanto no se ajusten. Más allá de que hubo después un gasto adicional que el gobierno hizo por el lado de lo que fue el fondo coronavirus, que fue muy insuficiente igualmente, pero bueno, son sectores que están perdiendo también poder de compra en términos de bienes y servicios que pueden adquirir, porque el Estado les brinda menos que, Sí, que lo que le brindaba antes. En un momento se duplicó el bono que se daba, que en otros países se llama bono de comida, y acá no sé qué nombre le pusieron, pero que eran 1.200 pesos y se duplicó a 2.400, lo cual igual parece algo notoriamente insuficiente para alimentar a una persona, aunque sea una persona. Exacto. Y bueno, después hubo todo un sector del pequeño empresariado que atiende sobre todo el mercado interno, que también se vio muy afectado por la caída del consumo. Ahí la situación es muy heterogénea, como pasa en general el sector empresarial es muy heterogéneo, pero sobre todo las pequeñas, las medianas, las que atienden particularmente el mercado interno, que se vio muy deteriorado por esto que decíamos antes, la caída del salario, la caída de las jubilaciones, también se vieron muy afectadas. Seguramente algunas no, pero bueno, como en términos globales o Ahí sería promedio. analizante analizar el fenómeno. Yo, fuera de estudiar economía, en el trabajo con microemprendimientos y pequeñas empresas generando capacitaciones.
y gran parte de las personas que se acercaron en realidad eran personas que estaban en relación de dependencia, que perdían el trabajo y que a partir de ahí se intentaron de rebuscar a partir de capacidades que habían desarrollado en algún momento de la vida. Por lo tanto, es probable que se haya generado un aumento, o sea, no simplemente una disminución de la demanda de alguna forma, sino un aumento de la oferta a partir de que un montón de personas que estaban en relación de dependencia, ante la situación de desempleo, pasan a intentar de generar mini emprendimientos para poder garantizarse Subsistir, sustento. Rescatarse, sí. Claro, sí, probablemente la caída de pequeñas empresas haya sido mayor de lo que está registrado, digamos, en términos netos, por esto que dice Mayara, porque también hay gente que en realidad era empleado, asalariado, pasa a ser unipersonal porque se laburaba en una panificadora y bueno, y pasó perdió a el vender laburo panes, y pasó a hacerlo en su casa Ahí va. y eso, digamos, amortiguó un poco capaz la caída, pero en realidad fue muy fuerte el impacto sobre las pymes bueno, sobre todo por este deterioro que hubo en el mercado interno, en el consumo, que además fue profundizado por el ajuste en el presupuesto y en el gasto público, ¿no? Que fue como a contramano de lo que debería hacerse. de lo que dicen los manuales de economía convencionales, incluso, Claro, digamos. sí, sí, lo sí. de- ¿Y qué onda? ¿Y cómo viene eso a influir, por ejemplo, el aumento de las tarifas públicas, de la luz, del agua, la suba de combustibles, incluso estipulada ahora en el marco legal que se establece con la ley de urgente consideración? Y bueno, profundiza el problema porque la gente tiene menos, digamos, recursos, ¿sí? Sí, además de que te bajaron el salario, ahora tenés que disponer de una mayor parte del salario que antes para gastar en la garrafa de gas o si tenés una moto para ponerle la nafta, y tenés menos para gastar en el almacén, en ir a un restaurante o en poder ir de vacaciones quizás. Entonces profundiza, digamos, el problema. La baja de gasto público y el aumento de tarifas, impuestos o la forma que se le encuentre y que le ha encontrado este gobierno para decir que no aumenta los impuestos, pero en realidad te los aumenta, porque te saca, digamos, recursos que podrías disponer para otra cosa y los tenés que pagar al gobierno a través de tarifas o de distintas cosas, o por la menor devolución del IVA en las compras con tarjeta. Todo eso profundiza el problema, porque hace que haya menos, digamos, recursos en el mercado interno disponibles y digamos, hace que la salida incluso de la crisis seguramente termine siendo más lenta, menos... Que si el gobierno hubiera invertido en paliar la situación. Y quizá termine saliéndole más caro al propio gobierno por el deterioro que va... Seguros de paro. Sí, salvo que no termine, digamos, atendiendo de la forma que debería ese deterioro que se produce. Es ahí el key del ajuste, digamos. Pero bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos con Juan Jaimonat para hablar de este libro y también para seguir conversando entre todos de la situación económica actual. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy
Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a granificar. La vivienda sigue en debate. Préstamos urgentes para las cooperativas de viviendas que están para escriturar. Que la vivienda la pague el Gran Capital. FUCBAM. Tantos años de trabajo. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. La leyenda que en un pueblo de acá. Bueno, seguimos, segundo bloque de la mecha. Ya perdimos el número de programa, no lo sabemos. No sabemos si es el 13, el 14. Además, el programa anterior fue grabado con lo mejor que había habido del ciclo hasta el momento. Así que, bueno, no sabemos si lo contamos o no. Es como el Curqui Peñarol. Bueno, recibimos a Juan Jaimonat, que es docente del programa de Historia Económica y Social del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Es trabajador social, magíster en Historia Económica y estudiante del doctorado en Historia Económica, todo por la UDELAR. Integra el colectivo Trabajo y Capital y el consejo editorial del portal Hemisferio Izquierdo. Bueno, la idea de la entrevista es hablar sobre un libro que sacó hace pocos meses, FUCBAM, sobre los estudios sobre la riqueza en Uruguay. El libro se llama Los de Arriba y bueno, Juan es el coordinador, escribe uno de los capítulos del libro, que tiene a gente como Mauricio de Rosa, Jorge Notaro, Gabriel Ollantábal, Evelyn Lazarga, Miguel Serna, Marcelo Sánchez, Pérez Sánchez y Juan Pedro Ravela, que bueno, intenta de alguna manera generar un estudio sobre las clases dominantes, se podría decir, o las personas que tienen altos niveles de concentración de riqueza, y mirar un poco el tema de la desigualdad desde arriba. Es como una frase también que sobrevuela ahí al libro. Y bueno, le damos la bienvenida a Juan y le agradecemos por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a los que nos están escuchando. Muy bien. Bueno, Juan, en primer lugar, preguntarte cómo surgió el libro, y un poco qué trazo tiene para atrás y bueno, cómo fue, digamos, el génesis de esto. Bien, el libro surge, es una iniciativa de FUCBAM en realidad, que se contacta con nosotros, más o menos conocí un poco lo que estábamos estudiando, yo y otros compañeros, y nos propone, bueno, empecemos a publicar cosas que tengan que ver con estudios sobre estos sectores dominantes, ¿no? Como empezar a echar un poco de luz ahí. Y en realidad ahí surgió la idea de contactarnos entre varios investigadores y una investigadora, porque es una investigadora que participa del libro, estamos rengo en esa parte. Un capítulo que está muy bueno. Sí, de la Serencia, está buenísimo. Sí. Y entonces la idea era armar algo, si bien todos trabajamos como de distintas perspectivas y en realidad sobre distintas cosas, en realidad todos estamos mirando un pedazo de la realidad medio común, que es esto de los de arriba, ¿no? Los sectores dominantes, los sectores que concentran el ingreso y la riqueza en Uruguay. Y ahí surgió la idea de hacer un libro, en realidad es un libro colectivo, ¿no? Pues son varios capítulos sobre distintos temas, todos en relación a un mismo, digamos, como un mismo sector social, ¿no? Bien, sí, bueno, la verdad que el libro es muy interesante.
Tiene capítulos sobre diferentes aspectos, digamos, de la concentración de la riqueza o de las élites en general. También hay un artículo de Miguel Serna sobre las élites económicas, visto ya más desde otro ángulo y no tan económico. Hay diferentes miradas. Y bueno, empezarte preguntando cuál es el paneo general de las clases dominantes en Uruguay, si se puede seguir hablando de una oligarquía agraria terrateniente. En alguna parte del libro se plantea también un poco esa discusión. Y bueno... Bien. Lo primero que es importante subrayar, me parece, es que, o sea, para entender la desigualdad en el Uruguay, es necesario hacer un análisis de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno mira los sectores de altos ingresos, se diferencian. Primero porque concentran una parte del ingreso muy grande, ¿no? El 1%, ese dato que pone ahí Mauricio de Rosa, que es que el 1% concentra la misma cantidad de ingreso que todo el 50% más pobre de la población. Pero hay una diferencia que es sustantiva, que es que los ingresos de ese 1% no provienen en su mayoría de ingresos por salario, sino que provienen en su mayoría de ingresos por renta de capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la propiedad sigue siendo el factor decisivo para entender la desigualdad. Entonces, para entender la desigualdad todavía tenemos que seguir haciendo un análisis de clase. Digo que esto es importante subrayarlo porque ha llovido bastante agua en una dirección contraria, ¿no? De que, bueno, que en realidad ahora hay gente con altos salarios, que es cierto, ¿no? Que hay gente que percibe salarios muy altos, y que entonces ya la desigualdad no se explicaría por una cuestión que tiene que ver con la propiedad o no de los medios de producción. Bueno, en Uruguay, seguramente en el resto del mundo también, pero en Uruguay todavía es válido decir que para entender la desigualdad hay que hacer un análisis de clase. Una pregunta, aquel viejo concepto de rosca también. Bueno, sigue jugando en el sentido de la interrelación que hay. Ahí va, y ahora vamos a eso. Que lo primero es eso, ¿no? Lo segundo que hay que entender en el Uruguay que ha habido una transformación bastante grande entre la estructura de propiedad en los años 60, 70, que es cuando la izquierda puso más cabeza en pensar eso, ¿no? 60, 70, años 80, hasta ahí, ¿no? Ahí es cuando la izquierda puso más cabeza en pensar eso, ¿no? De Vivian Tría, Arismendi, los estudios de Stolovich después, digamos. Y ahí la foto era, ¿no? Era un conjunto de familias que tenían gran parte de la propiedad de la tierra y que a su vez estaban diversificadas a otros sectores, comercial, la banca en aquel momento, había banca privada nacional. La banca privada nacional era como el club ahí, ¿no? Ahí era el lugar donde confluían todos los capitales agrarios y de los grupos económicos más urbanos, confluían fuertemente ahí. Entonces, esa foto para acá, ¿no? Tenemos un periodo de oscuridad muy grande, no supimos nada, y ahora empezamos a tratar de saber un poco más sobre eso. Y esa foto cambia, ¿no? Tiene algunos cambios que son importantes. En primer lugar, que hay un avance muy fuerte de el capital extranjero en la propiedad de las grandes empresas. Si vos agarrás la cúpula de empresas más grandes del Uruguay, las 200 empresas más grandes, tenés que una parte de esas 200 empresas son estatales, ¿no? De UTE, Antel, son empresas muy grandes. Son 10, lo planteas ahí. Sí, 10 empresas muy grandes. Administración de puertos, administración de correos, son empresas muy grandes para el tamaño de las empresas en Uruguay. Que Dios las proteja. Que Dios las proteja, sí. Que Alfi las proteja. Bueno, eso es más difícil, le tengo más fe a Dios. Y después eso después se divide mitad y mitad, ¿no? La otra mitad es extranjera y la otra mitad es nacional, ¿no? De capitales privados nacionales, ¿no? Sí. Eso es un cambio grande en relación a lo que pasaba, ya digo, varias décadas atrás, donde el peso del capital extranjero no era tan alto. Tengo una pregunta ahí. Sí. Sabemos que este sector de alguna forma es heterogéneo con respecto a toda la población. Ahora, ¿existen contradicciones internas entre ellos? Recuerdo un texto de Odone que analiza el periodo de la dictadura y lo divide en tres partes. Una que se favorece sobre todo al agro, otra los sectores de exportación no tradicionales y otra el capital financiero. Por lo tanto, se generaron contradicciones que terminaron redundando en la crisis del 82. Hoy en día, ¿qué contradicciones existen entre el sector que concentra el poder económico? ¿O existen en general?
Bueno, está buena la pregunta. Ahí hay como varias puntas, ¿no? Porque en primer lugar vos tenés el mundo empresarial. El mundo empresarial es muy heterogéneo en Uruguay, ¿no? Vos tenés 170.000 empresas más o menos, pero de las cuales solo 200 te explican una cuarta parte de la producción. Y ¿no? perdón, sí. 90% se encuentra integrada a grupos económicos, además. De esas 200 sí. Más grandes, el 90% se encuentra integrada a grupos económicos, o empresas transnacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es un grupo económico? Un grupo económico es como una colección de empresas, ¿no? Es un mismo propietario que tiene varias empresas en distintos sectores de la economía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el interés de un grupo económico que está diversificado en el agro, en el comercio importador y en la industria, por ejemplo? ¿Cuál es el interés de ese grupo económico? Son todos, ¿no? O sea, la joda del grupo económico, que es lo que hace, es como una estructura que se da el gran capital nacional en Uruguay, es justamente tener esa posibilidad de ir adaptándose a las circunstancias de los momentos, ¿no? A los vaivenes de la economía, poder tener como cierta plasticidad ahí para moverse. Entonces, ahí, digamos, la contradicción que puede existir entre capitales aislados que operan en sectores distintos, que claramente la existe, ¿no? Cuando lo vemos, cuando los ganaderos se pelean por tener un tipo de cambio más alto y sale la Cámara de Comercio y dice, no, pará, no me suba el tipo de cambio porque si no me matás a mí que yo tengo que importar. Y bueno, ahí esas peleas, en los grupos económicos esa pelea está casi que está saldada, porque me muevo para donde va un poco la circunstancia y me puedo reconvertir con mucha más facilidad que otros capitales que andan dispersos. Entonces sí, el mundo empresarial es heterogéneo, tiene contradicciones, claramente hay contradicciones sectoriales, pero en la esfera de gran capital esas contradicciones tienden a minimizarse. O sea que la concentración económica disminuiría las contradicciones permitiendo... En esa esfera sí, en esa esfera tan alta sí. Yo creo que el principal problema que enfrenta el capital nacional hoy en día es el capital extranjero. ¿En qué sentido? El capital extranjero ha logrado desplazar al capital nacional de algunos sectores que uno presume que son sectores de alta rentabilidad, ¿no? El comercio agroexportador, la banca, el capital extranjero es un capital más concentrado, una dotación tecnológica superior. Cuando viene, se instala en un sector, cambia totalmente las reglas de juego y el capital nacional tiene o que adaptarse a esas reglas, o que vender, o que retirarse. Claro. Entonces lo que pasa con este avance de la extranjerización de los últimos 20 años, es que el capital nacional comienza a relegarse a algunos sectores menos atractivos de la economía. ¿Eso quiere decir que pierden poder? No, tienen, digamos, todavía siguen muy enganchados a lo que son las gremiales empresariales, siguen muy enganchados a lo que es un conjunto de familias que además tiene mucha diversificación y ramificaciones con el poder a partir de los partidos tradicionales. Basta ver la coincidencia de algunos apellidos que están en el poder y que están en el mundo empresarial. Bueno, también. hay un esquema en el libro que yo lo tengo acá. No voy a nombrar ningún apellido porque pueden ser futuros auspiciantes. No creo, la verdad. Pero que bueno, sí, de los vínculos familiares incluso, ¿no? Sí. Muy densos, los vínculos con las cámaras empresariales y también, lo decís ahí en el libro, los vínculos con los medios de comunicación privados. Sí, o sea, cuando estamos hablando de esas 200 empresas más grandes, estamos hablando de los medios de comunicación privados, los televisivos por lo menos. Bien. Sí. Y se puede hablar de cuántas familias, bueno, no, creo que es medio bravo, pero en algún momento se habló de las 500 familias, ¿no? Hace 50 años, sí. Obviamente. Pero bueno, si bien el capital se ha retirado de algunos lugares, como decías, respecto a en favor, digamos, de la inversión extranjera, digamos, los capitales se van hacia algún lugar. Sí. A eso voy, ¿no? O sea, sí, perfecto. Un refugio de esa partida es la tierra siempre, ¿no? Claro. O sea, vos vendés, no sé, liquidaste un frigorífico. Ojalá. ¿Qué haces con esa guita? O la metés en un banco, o sos un capo y la invertís en otra cosa y te ponés, si no querés calentarte mucho la cabeza, la metés en un banco o comprás tierra, que es lo mejor que podés hacer. Y está. Porque la tierra se va valorizando, pim pum pam, la podés arrendar. Todos estos grupos económicos, muchos de ellos, la mayoría, han surgido en la industria o en el comercio y se han diversificado después hacia la tierra. No han sido de la tierra hacia las actividades urbanas, sino desde lo urbano hacia la tierra. Y vos ves los principales terratenientes en la década del 60 y muchos de ellos habían iniciado sus actividades no en el agro, sino que habían iniciado en otro lado y lo que habían ido comprando tierra como forma de amortizar ahí. Entonces,
un refugio es ese, ¿no? Y ahí también el poder terrateniente, que es algo bastante importante en Uruguay, más allá de que si vos agarrás al terrateniente como un capital y lo comparás con un capital industrial, el terrateniente es un capital mucho más chico. Sí. Pero tiene una seguridad mucho más grande, que es que está parado arriba de un activo que no se va desvalorizando, sino que al revés, se va creciendo su valor. Entonces, digamos, ahí surge, ¿no?, como un entramado de relaciones familiares, una cosa más sociológica, ¿no?, que tiene que ver con que comparten distintos espacios, distintos lugares comunes, y eso va generando como una identidad de clase, ¿no? Hasta instituciones educativas, ¿no? Bueno, por supuesto, ahí va. Sí, y vos ves los matrimonios, eso que vos decías, ¿no? Los vínculos familiares que se dan por unión matrimonial, y son muchas veces entre apellidos, muy ligadas a las mismas actividades o actividades similares y eso lógicamente va formando como una identidad, como un sentido común, como una forma de ver, de entenderle el mundo, un enclazamiento, ¿no?, de alguna manera. Sí, exactamente. Juan, en el libro trabajan en un capítulo el tema de la herencia, que está vinculado con todo esto de la familia y la reproducción de la riqueza que se venía hablando recién. Me gustaría que pudieras ahí en los minutos que quedan tocar este tema, y después esto que se decía ahora un poco el comportamiento político y social que tienen estas élites para... Bien, con respecto a la herencia hay un capítulo ahí específico sobre el tema que es de Evelyn justamente, que bueno, que ella trabaja con un problema que tenemos todos, es el tema de las fuentes, ¿no?, de la fuente de información, que hay una opacidad bastante grande cuando se trabaja en estos temas, ¿no? Entonces ella trabaja con una encuesta que es la encuesta financiera de los hogares, creo que tiene datos sobre... que es del Instituto de Economía de la Facultad de Sociales. Exactamente, y que tiene datos sobre las herencias, ¿no? Pero esos datos también, hay cosas y cosas. Entonces, ella llega a que el 30% de la riqueza en Uruguay es heredada. Pero no es el 30%, es de ahí para arriba. O sea, el 30% es lo que se por puede lo menos decir, el 30%. es por lo menos el 30%. ¿Por qué? Porque vos heredaste una casa, la vendiste y te compraste otra... Para la encuesta no es heredada. Claro, no es herencia, porque vos la vendiste y te compraste otra. Pero el capital original, digamos, es heredado. Entonces vos fíjate que está recontra subestimado lo que es la riqueza heredada. Pero aún así es bastante. Y cuando o gente que compra un campo y lo vende. Por ejemplo. O que compra, perdón, que hereda un campo y lo vende. Exactamente. Cosa que haría yo. Y cuando vos sacás la vivienda, claro, cuando vos sacás la vivienda, que es algo que la vivienda es dentro de lo que se toma como riqueza en esa encuesta, la vivienda es lo que está mejor distribuido, ¿viste? Entonces cuando vos sacás la vivienda, porque hay mucha gente que es dueña de su vivienda, digamos, básicamente por eso, ¿no? Cuando vos sacás la vivienda y te quedás solo con los negocios, con las cuentas bancarias, ahí la cosa se pudre fuerte, porque vos tenés que el 87% de los negocios en Uruguay son heredados por el 1% de la población. O sea que tenés recontra concentrada la herencia de la propiedad digamos, de la propiedad privada que genera. Sí, acá eso, ¿no? en el libro hay un cuadro que plantea que del 100% de la riqueza heredada del país, el 72% lo hereda el decil más alto, ¿no? Y ahí está tomando en cuenta la vivienda. Si vos le sacás la vivienda a ese componente es peor todavía, porque te queda, como yo te digo, el 87% de los negocios están heredados por el 1% nada más. Entonces, digamos, vos tenés que... ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que el punto de partida, donde vos empezás a construir tu vida, tu riqueza, tus ingresos, no es lo mismo. No salimos todos de la misma línea, ¿no? Empezamos la carrera en distintos lados. Entonces, si empezamos la carrera en distintos lados, por más que nos esforcemos igual, de la misma manera, suponete que puedas medir el esfuerzo y dos personas se esfuerzan de la misma manera, sí, pero parten de lugares totalmente distintos, entonces van a llegar a lugares también distintos. Entonces, la idea esa de que el esfuerzo, el mérito y es como la clave para el ascenso social y para el desempeño, para lo que uno tiene que ganar. O para organizar la sociedad incluso, ¿no? Claro, que es el mito que organiza la sociedad, ¿no? La meritocracia, ¿no? La meritocracia. El que se esfuerza puede y el que no. Exacto, no como mito también para justificar la desigualdad, ¿no? Está bueno arrancar a esforzarse con 5.000 hectáreas de campo. Claro, claro. Si te arrancás a esforzar por ahí, seguramente sí llegues lejos. Creo que también tenía tanto calado este discurso a partir de que este sector generalmente está invisibilizado. Entonces,
se termina observando como si la riqueza fuera o los altos ingresos fueran en el Uruguay las personas que son profesionales universitarias. Exacto. En vez de entender realmente que tenemos un sector de 1% que concentra el 100% de la riqueza empresarial casi. Claro, digo, para tener una idea, el dato que maneja... 93% plantea acá de los negocios heredados, el 5% hereda el 93%. Claro, ahí el 5% es un poquito más. Para tener una idea, eso que decís vos, cuando hablamos de los ingresos mensuales del 1%, estamos hablando, según los cálculos de Mauricio y de Rosa, que es personas que ganan en promedio $15.000 por mes. Personas, no hogares, personas que ganan en promedio $15.000 por mes. Por mes, repito. Porque eso que decís vos, nosotros tenemos como el cajetilla, el no sé qué, es como el profesional, el que tiene... No, acá estamos hablando de ricos un de sector verdad. que no conocemos, Claro. o sea, que no, cual no tenemos idea. Difícilmente nos crucemos por la calle. Exactamente, que difícilmente crucemos. Es que ahora además es bastante interesante la línea de investigación mismo, un trabajo de Rosa, Vigorito y Dean, creo, no me acuerdo la tercera persona, que plantea del 2009 al 2011, cómo en realidad con registros administrativos la desigualdad es aún mayor en el Uruguay a partir de mejorar la forma de estimar y además cómo se generan procesos de concentración económica dentro de lo que han sido los periodos de gobiernos anteriores también. Sí, bueno, ellos... Hay un tema con las fuentes ahí, ¿no? Con las fuentes, claro, porque ¿qué pasaba? Antes se estimaba la desigualdad, se sigue estimando, ¿no? Con la encuesta continua de hogares. En la encuesta continua de hogares el que responde es el entrevistado. Entonces vos vas a un hogar de estos que ganan $15.000 y le decís, ¿cuánto ganás por mes? La mitad no sabe porque son ingresos variables muchas veces, ¿entendés? Entonces por de renta, repente un mes, claro, yo qué sé, o justo repartió utilidad de las empresas y ese mes se forró y hay meses que no reparte utilidades y tal, ¿no? ¿Viste? Claro. Entonces, no tienen un ingreso regular, digamos. No tiene un ingreso regular, eso para empezar. Seguramente te dé un poco de cosa decirle al encuestador también, no, acá entran $20.000 por mes, yo que sé, capaz te da un poco de cosa y la tirás para abajo. Entonces, cuestión que está bastante subestimado los ingresos de eso a través pasa de encuestas, digamos. de la encuesta de hogares. Eso pasa en Uruguay y pasa en todos los lugares del mundo. Lo que hizo Mauricio, Vigorito y demás es agarrar los datos tributarios, ¿no? Cuánto tributan las personas y en base a unos supuestos. Ahí también puede haber evasión, ¿no? Bueno, ahí hay evasión, claro, ahí hay evasión, pero mejora bastante más la percepción de los altos ingresos. Sí. Bien. Hay evasión porque, por ejemplo, vos te podés comprar una cosa que yo no sabía, me entré a desayunar ahora. Vos, por ejemplo, vos sos dueño de una empresa, te vas a comprar una camioneta. Si te compras una camioneta, tenés que pagar impuestos por la camioneta. Ahora, si la empresa se compra la camioneta, no pasa nada. No pasa nada. Por leasing. Y vos la usás. Pero vos sos el único propietario de la empresa, porque lo que pasa en Uruguay también es que las sociedades anónimas en realidad no son 80.000 accionistas. Bueno, eso te iba a preguntar para terminar, que me llamó un poco la atención de que la mayoría de las empresas grandes de Uruguay no cotizan en bolsa. No. O sea, son empresas familiares como cualquier empresa familiar, digamos. O sea, no como cualquiera, por supuesto, pero seguramente sean sociedades anónimas o... Sí, en Uruguay vos podés abrir una sociedad anónima con una persona, o sea, es una sociedad de una persona, es un concepto totalmente nuevo. Se puede haber sociedades una unipersonal de una sociedad anónima, claro. Entonces... Tengo el 100% de mi kiosco. Ahí va. El paquete accionario del kiosco. Sí. Y una sociedad anónima también puede abrir una sociedad anónima. O sea que ahí sí, personas jurídicas pueden generar nuevas personas jurídicas. Claro. Entonces, lo que sucede es que esto es medio histórico también. El capital nacional nunca tendió a acudir a la bolsa de valores. Yo no tengo muy claro por qué, pero no, digamos, nunca hubo un mercado de valores así muy desarrollado en Uruguay. Siempre fue muy poquita las empresas que cotizaron en bolsa. Y cuando vos vas a la estructura accionarial, lo poco que hemos podido ver de eso es que está muy concentrado, o sea, son pocos accionistas, la mayoría de ellos son, por los apellidos te das cuenta que son parientes, o sea, son hijos, primos, cosas, y que además están muy concentrados en pocos accionistas, ¿no? Son o poquito o están muy concentrados el paquete en poco. Incluso aquellas que cotizan en bolsa a veces te sacan a cotizar el 3% de la... Claro, no algo pasa nada. Marginal, digamos. Y no pasa nada, no hay cambio de control ahí, ¿no? O sea, pero eso también lo que hace es que genera mucha menos variación de los propietarios, sí, obviamente, ¿no? Por supuesto. De las empresas. Por supuesto. O sea, no es que sí. las acciones se venden y se compran libremente, sino que son de una familia que... Y pocas
separación concentran el poder. entre la propiedad de la empresa y el control de la empresa, ¿no? No es que existe un staff gerencial que maneja la Claro. empresa y tal, y los accionistas van, vienen. Auditorías externas. El que tiene las acciones es el que está ahí Ah. sentado también. El capitalismo de antes. El capitalismo de viejos valores. El de Igual, los viejos valores. Claro. ¿Eso no permitiría generar mayor estabilidad de las empresas? Bueno, hay toda una discusión ahí, viste, con eso. Si permite o no, qué tipo de racionalidad genera el propietario de la empresa respecto a la empresa. Si es una racionalidad más, hay toda una discusión ahí que es más incluso de la economía más neoclásica y demás, que va por ese lado, de decir, bueno, esto es mejor o es peor, o sea, hace que duren más las empresas o que duren menos. Un problema que tiene la empresa familiar es que está esa idea de que el primero que la funda, ¿no? Que es el que se esfuerza, no sé qué, los hijos que mantienen el negocio, llegan los nietos que Se se la la funden. en cuna de oro y se la patinan. Entonces, y tiene un nombre. Eso lo ha dicho Mujica alguna vez. No sé. Bueno, pero tiene un nombre técnico, ya síndrome de Budenbrock, una cosa así, que es eso en la historia empresarial, que es como para hablar de eso. La empresa familiar difícilmente pasa a la tercera generación. Pero por suerte en Uruguay tenemos quintas y sextas generaciones de Por suerte linajes para ellos. familiares. No, y bueno, pero por suerte también como para seguir estudiando. Una cosa ya para cerrar y agradecer tu presencia, agradecer también el libro. Te pido una breve reflexión en torno a cuál es el valor de este tipo de investigaciones, justamente para entender nosotros como ciudadanos, que muchas veces no tenemos información o acceso a este tipo de conocimiento, para justamente divulgar, difundir y, bueno, partir de un lugar mucho más claro en una discusión política en torno a cómo es la riqueza en este país, cómo se distribuye, y cómo se puede desmontar algunos mitos, como los que estábamos hablando recién. Sí, yo creo que hay como dos cosas importantes ahí, ¿no? Una que nos debemos, me parece, como izquierda, ¿no? En general, como nos debemos empezar a saber más de digamos, de la estructura de propiedad del Uruguay y de los grupos que la detentan y de cómo actúan y digamos, digamos, porque el campo es popular disputa con eso, digamos, ¿no? Entonces podrá tener alguna alianza circunstancial y qué sé yo, pero en definitiva es la disputa ahí, ¿no? Entonces, conocer eso es importante, me parece, y veníamos un poco de una ausencia, me parece, este libro no es que la salde ni mucho menos, o sea, es nada, no un aporte, es un aporte, un granito de arena ahí, obviamente hay mucha gente más pensando también esto y demás. Y lo otro me parece que sirve en medida que ayuda a derribar algunos mitos, como este que decíamos, la meritocracia, que son cosas que se han instalado como... O sea, se han instalado y han como hecho sentido que... común, como quizá. sentido común, y han hecho que para la desigualdad no es un problema para nadie, no está en la agenda de nadie la desigualdad. Está la Y pobreza. menos vista desde arriba, ¿no? Está vista siempre desde abajo. Ahí va, y la Ayudar desigualdad a los que menos nos tienen. jode cuando es el pobre, ¿no? Claro. Porque y ahí sí te duele, te jode, no sé qué. Ahora, cuando vos ves que en la misma sociedad hay una cosa y hay otra, y vos decís, che, ¿por qué esto no se puede tocar un poco para...? Entonces vos decís, bueno, ahí lo de arriba también es un problema. La riqueza concentrada es un problema. Tener una estructura económica que genere esos niveles de concentración, en algún punto también es problemático. Es problemático incluso para la convivencia en la sociedad, ¿no? O sea, está bastante estudiado eso de que las sociedades más desiguales son las que suelen tener más niveles de violencia también, y no necesariamente las más pobres, sino las más desiguales. Entonces, digamos, eso es complicado incluso hasta mirado de la óptica de la gente de arriba también, porque, claro, digamos, Pero bueno, muchas gracias, Juan, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Te comprometemos al aire para venir en otra oportunidad para seguir charlando, claro, de estos temas. Y bueno, muchas gracias de nuevo y los esperamos el lunes que viene. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?